Buenas noches, hermanos y hermanas. Soy el diácono Manuel Castañeda, de la Arquidiócesis de Cali, Colombia, y esta tarde quiero compartir con vosotros una inquietud que me nace a mí respecto a la situación que estamos viviendo, de la problemática del coronavirus y cómo está afectando tanto en nuestra realidad, cómo nos está haciendo tanto daño, cómo nos está dejando templos vacíos y almas vacías y un pánico tremendo. Cómo de pronto nosotros, por ayudar a salvar la vida humana, por protegerla, desde el punto de vista mío, estamos alejándonos del sentido del Evangelio y del sentido de un verdadero cristiano. Digo, es mi forma de pensar y respeto los planteamientos de nuestro Santo Papa, de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, de mis superiores. Me tomo esta libertad porque llevo años aquí en España y no tengo una pastoral. Entonces, como no tengo en sí una obligación y ando libre, puedo dar mi opinión libre, espontáneamente, sin faltarle al respeto a ninguno y sin tratar de entrar en discusión con alguien. Solamente quiero expresar lo que siento y el parecer de muchas personas que me han escrito a mi WhatsApp, al canal de YouTube y al Facebook y al Messenger, en que no están tampoco muy de acuerdo con las decisiones que se están tomando y que están hiriendo el sentimiento, la vida espiritual de muchas personas. Para ello me baso en la Sagrada Escritura y tomo varios textos bíblicos del Evangelio, los 4 Evangelios, y también del Salmo 90 o 91, de acuerdo a la traducción de la Biblia que tenga cada uno. Voy a leer como primero el Salmo y después empezamos a analizar el tema. Yo titulo esta charla, que puede ser larga, pero espero que podamos compartirla. La titulo muy sencillo: pandemia corporal o espiritual. Y como un subtítulo daría: protección contra la enfermedad corporal o limitación del derecho del alimento espiritual de todo cristiano. Para estos títulos me baso en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24 al 26, el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 39, el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 35, el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23 al 24, el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 33, y el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11 al 12. Tendré más citas al ir avanzando en la lectura. El Salmo 90 o 91. Voy a leer en la Biblia de Jerusalén este salmo y iniciamos nuestra reflexión. Bajo el amparo del Altísimo. El que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Sadai. Diga a Yahvé: refugio, baluarte mío, mi Dios en quien confío, pues Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, con sus plumas te protegerá, bajo sus alas hallará refugio, escudo y armadura
es su felicidad, su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que desbasta a mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Basta con que fijes tu mirada, verás la paga de los malvados. Tú que dices, Yahvé es mi refugio, y tomas a el guión por defensa, el mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, que él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos sus caminos. Te llevarán ellos en sus manos para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre el león y la víbora. Hollarás al leoncillo y al dragón. Puesto que me ama, lo salvaré, lo protegeré, pues me reconoce. Me llamará y responderé. Estaré a su lado en la desgracia, lo salvaré y lo haré saciarse de larga vida. Haré que vea mi salvación. Sí, hermanos, hemos escuchado el Salmo 90, 91, depende de la traducción de la Biblia que utilice. En este caso, utilicé la de Jerusalén, unos términos más avanzados. Normalmente el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, esa es la latinoamericana. Entonces, vamos a mirar qué es lo que pasa. Voy a hacer mi planteamiento y luego una reflexión más profunda. Hermanos, hoy siento tristeza en mi vida y en mi alma. Como ser humano no veo cómo poco a poco el cristiano vamos cediendo terreno a las adversidades, procurando salvar la vida corporal, o a lo mejor pienso que no por gusto, sino por procurar la salud del cuerpo. La Iglesia y las iglesias, tanto católicas como otras iglesias y grupos cristianos, vamos cediendo terreno al enemigo del alma, a Satanás. Hablo como diácono permanente, ya les dije. Acato, respeto, valoro las directrices de nuestro Santo Papa Francisco y de los obispos y sacerdotes religiosos, religiosas y superiores a los que debo respeto, obediencia y inmenso amor. Aclaro totalmente las directrices y acato totalmente estas directrices y órdenes, pero esto no me impide comentar lo que siento, ya lo dije al comienzo, y el sentir de muchas personas con los que hablo en la calle y que me han escrito a los canales en los cuales diariamente leo, proclamo y predico la palabra del Señor. Canales como YouTube, Facebook, Messenger y el WhatsApp. Partiendo de mi propia realidad, al no poder participar de la Sagrada Eucaristía en el templo, al no tener dónde asistir al oficio religioso, siento un gran vacío en el alma.
y así muchas personas, pero lo tomo como un retiro espiritual para reflexionar y valorar más el sentido y el significado de la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Pero creo que no es la mejor medida que estemos cerrando las iglesias, los templos y dejemos a las personas sin un sitio donde ir a hablar con Dios. La Iglesia Católica, al igual que otras iglesias o formas cristianas, no deberían cerrar sus templos y sus sitios de culto por ningún motivo, más bien adecuarlos para la oración, guardando las respectivas distancias, grupos pequeños, para que quien quiera, quien pueda dedicar un ratito a ir y a pedirle a Dios por esta pandemia, lo pueda hacer y pueda visitar al Señor que está en la cárcel, solo en los templos católicos, y en los demás templos pues no tendrá tampoco quien le vaya a dar culto por estas determinaciones que, vuelvo a decir, son necesarias, justas, pensémoslo. La seguridad social, la seguridad personal es importante, no lo dudo, y tenemos que evitar los contagios, y por esto de pronto se justifica el cerrar las iglesias. Pero si lo miramos por la parte espiritual, estaremos haciendo caso a la sociedad, a los compromisos sociales, a no enfermarme, pero estaré desoyendo la palabra de Dios que me invita a beber de las fuentes del agua, a saciar mi sed en la fuente del agua viva que es Jesucristo. La seguridad corporal del ser humano está por encima de la seguridad espiritual del mismo ser humano. Esto tendríamos que pensarlo muy bien. Yo entiendo y comprendo la situación que está pasando, pero a la luz de la Sagrada Escritura, teniendo otros referentes como Marcos 16, 15 al 18, Mateo 28, 18 al 20, Lucas 19, 10, 19 y Hechos de los Apóstoles 1, 8, donde nos invita a anunciar el Evangelio a todo el mundo, ir por todo el mundo, a ser discípulos y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin temer a nada ni a nadie, porque contamos con la protección y auxilio de Dios. Es allí donde no comparto el cierre de las iglesias y los centros de oración. Basado en las Sagradas Escrituras y en los Evangelios, en las cartas y hechos de los apóstoles, más tomando como otro referente el Salmo 91, quiero que analicemos y pensemos bien lo que nos puede estar pasando a nosotros como sociedad moderna. Aquí es donde personalmente me siento triste, por no decir defraudado, con esta orden de cerrar las iglesias y los centros de oración, por lo menos en todo mi país y no sé en otros países del mundo. Por lo menos en Europa casi en todos se están cerrando. En América Latina también. Escuchaba yo esta mañana al obispo de Pereira, como con mucha tristeza en su corazón y se le notaba en sus ojos, daba orden de cerrar las iglesias y todos centros de oración. Únicamente se limitan al espacio, si hay exequias, hacerlas, pero sin llevar el cadáver a la iglesia y no más de 10 personas. Pero para el resto, no. Las iglesias y centros de oración son el centro en el que todos nosotros como hermanos debemos de reunirnos para alabar y bendecir al Señor, como nos lo dice los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos se reunían para compartir, para celebrar la presencia de Dios en su vida.
Pero esta situación está tomando dimensiones desconocidas y nunca previstas. Tenemos que evitarlas, lo entiendo. ¿Pero a costa de qué? Salvamos la vida humana, pero no estaremos exponiendo la vida espiritual de nuestros hermanos y nuestra propia vida. ¿No le estaremos dando paso a Satanás, que él, aprovechando esta pandemia del coronavirus, nos va a hundir y va a cobrar víctimas corporales, pero muchas espirituales? Aquí es donde reside más que nunca esta situación para analizar lo que nos está pasando. Es donde pongo mi cuestionamiento y mi pregunta. ¿No será que por tratar de evitar un contagio de epidemia o pandemia, un contagio de un virus, estamos exponiéndonos al contagio más importante, que es dejar llenar de virus el alma y que el enemigo, el diablo, nos tome y se ría de nosotros? Nos encerramos en los templos o les abrimos los templos a la gente que quiere buscar a Dios. Vosotros decides. Vosotros, señores jerarcas de la iglesia, iglesias y centros de oración, cada uno decide lo propio, lo que ve mejor para el ser humano. Yo pienso, y es mi opinión, y respeto y acato su y vuestra decisión, pero no es la medida más apropiada en estos momentos quitarnos el centro de nuestro camino a adorar a Dios. ¿Qué sentido tiene contaminar el cuerpo o no contaminarlo? ¿Vamos a purificar el alma, la mente, o vamos a purificar nuestro cuerpo? Ambos necesitan purificarse. Ambos necesitan ir de la mano. ¿Por qué no se habilitan espacios especiales para que en este momento, especialmente esta cuaresma, podamos reflexionar? Queridos hermanos, esa es mi inquietud. ¿No será que estamos descuidando el mandato divino y exponiendo nuestra vida al contagio del pecado? Si a un cristianismo le quitan su alimento espiritual, se puede enfermar y llegar a morir espiritualmente por falta de él, de la palabra de Dios, de la Sagrada Eucaristía, de la oración. Quiero invitarlos a todos los cristianos católicos y demás cristianos a no decaer en la fe, y a nuestros jerarcas católicos a que pensemos más en cómo ayudar a nuestros hermanos que están sufriendo la soledad y el ayuno de la palabra de Dios. Ellos son nuestro compromiso. Estamos y nos debemos a ellos, a nuestros hermanos, a nuestros fieles. Busquemos soluciones. El encuentro con Dios nos debe llevar a encontrarnos con el hermano y caminar juntos, corporal y espiritualmente. Queridos hermanos, dejo esa inquietud ahí. Queridos jerarcas, si alguno escucha este mensaje, los entiendo, los comprendo, pero no comparto vuestra decisión. Os pediría, no sabemos cuánto va a demorar esta cuarentena, pero procurad que nosotros tengamos un sitio para que
podamos los que queremos ir a adorar al Señor en el templo, porque es allí donde está Cristo Eucaristía. Es allí donde necesitamos ir a reunirnos. Nuestras casas son importantes, es el primer hogar, la primera iglesia, pero tenemos como cristianos, a ejemplo de Jesús, de la Virgen María, de los apóstoles, reunirnos en el templo donde encontramos a Cristo Eucaristía. Por favor, si me escuchan, no tomen mal mi planteamiento, sino es que digo lo que siente una persona que se siente olvidada en estos momentos de la ayuda de sus ministros. Ahora analicemos lo que dice el Salmo. Este Salmo, llamado también el himno triunfal de la confianza en Dios, así llamamos también a este Salmo 90-91. Ya ha servido como fuente de inspiración a millones de creyentes en las pruebas más difíciles de la vida. Lo reconforta y lo llena de paz. Se argumenta por algunos estudiosos y comentaristas que frente a este salmo durante una epidemia de peste. Podemos confrontar el Evangelio, el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 3 al 17. Podemos tomarlo como simple coincidencia o circunstancias casuales, pensarán vosotros. Pero yo no creo en la casualidad. Lo que vivimos hoy es algo que nuestra falta de amor a Dios nos ha llevado. Pero lo más importante en su mensaje frente a la actual pandemia que está viviendo la sociedad, la incertidumbre nos aplasta. Hoy todo el mundo está atemorizado, por no decir aterrado. Es ahora cuando tomamos conciencia de nuestra fragilidad y lo efímera que es nuestra vida. Nos preguntamos, ¿qué pasará mañana? ¿Habré sido contagiado con el coronavirus? ¿Estaré muerto por la peste? ¿Mi familia, mis padres, mis hermanos, mis amigos, dónde estarán? ¿Esta peste irá a acabar con nosotros? La fortaleza de que se gloriaba el hombre con su poder y tener ya no lo es tanto. Tambalean los reinos y los poderes de este mundo frente a una pandemia desconocida. El hombre comprende que para nada o para poco le sirve ser la fuente de riquezas. La realidad es que ante una situación como esta, solo podemos confiar en Dios. Ahora los seres humanos buscamos un mensaje de tranquilidad y de paz, pero no lo logra encontrar y se cuestiona, ¿dónde o con quién lo encuentro? Está desconcertado, aturdido por su mismo poder y orgullo, por sus pecados y olvido de Dios. Ve que el poder y la riqueza y las armas que le daban el poder y la seguridad ya son efímeras e inútiles ante todo lo que se avecina encima. Sobre aquello que le sobreviene en el momento el coronavirus. Yo os diría algo que quizá no os guste, pero es eso que estáis buscando y busco.
Solo lo podemos encontrar nosotros en Dios. Este Salmo 90 nos da la fuerza y la fortaleza para saber que en los momentos de crisis, allí está Dios, allí está el abrigo y el amparo del Altísimo para que moremos bajo su sombra. Queridos hermanos, hasta aquí esta primera parte de esta reflexión que se me ha logrado venir a mi corazón sobre tanta situación por la pandemia actual. Continuará en la próxima charla. Muchas gracias. Dios los bendiga y perdonen mis equívocos, mis errores. Y si estoy equivocado en lo que pienso, disculpen, pero es la forma en que pienso y siento frente a esta pandemia. Padre nuestro, danos la fuerza, la fortaleza de poder en estos momentos de crisis no desesperar, no ponernos a sufrir por qué nos va a pasar, sino danos la fortaleza para descubrir que en medio de la tormenta está la tranquilidad, que en medio del sufrimiento está tu amor que nos reconforta y nos bendice. Que si te amamos, vamos a llegar a ti y en ti encontramos la paz. Dios los bendiga. Buenas noches.